Marcela. Ok. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor, aquí en la iglesia ICEA, en Lanzarote. Veo muchos visitantes el día de hoy, muchas caras conocidas. Es un gozo ver la iglesia así de llena. Es una iglesia pequeña, pero el Señor también se goza, ¿no? Y se alegra de que sus hijos y aquellos que están empezando en sus caminos se congreguen. Vamos a esperar un poquito mientras los hermanos llegan, toman asiento. Y primero que nada, le voy a dar la bienvenida a una amiga de Laura, creo que se llama Sara, me comentaron. Bienvenida, que el Señor te bendiga. Estás en tu casa, en la casa del Señor, pero la casa de los hijos también que vienen a orar y a adorar a nuestro Dios. Damos bienvenida también a Stephen, que el Señor te bendiga, nos visita también. Y cómo no, darle la bienvenida también a nuestro hermano Jeremías, con Loida, Rubén, Pablo. Es un gozo también verlo aquí, toda la familia entera. Y bueno, nos gozamos todos juntos, congregados en un solo. Ya le doy la bienvenida también a los nuevos. ¿Me dicen su nombre, por favor? Que es primera vez que los observo. A la señora de gafas. ¿Y usted? ¿Sí? Ajá. ¿En francés? Ah, ok. Tenemos hermanas aquí que hablan un poco de francés. Si me le pueden traducir y que le den la bienvenida a los hermanos. Algo muy rápido de bienvenida. Sí, sean bienvenidos y de verdad que nos gozamos, nos visitan de varios países, pero todos en un mismo espíritu, orando y congregándonos para adorar a nuestro Señor. Hermanos, les invito a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo número 19. Voy a leer la versión Reina Valera, que nos ayuda mucho en algunas oportunidades, ¿verdad? Para los subtítulos que ella nos coloca. Salmo 19 nos dice, las obras y las palabras y la palabra de Dios. Es un salmo de David, al músico, dice, al músico principal. Decimos amén cuando lo tengan en sus manos. Salmo 19, vamos a leerlo. Vamos a leer los 14 versículos de una manera rápida, pero concentrados en lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A este Señor, que es el Señor de la creación, el único Dios, que nos dice por medio de este pasaje, ¿no? Todo, que debemos dar gloria a toda su creación, pero también seguir sus mandamientos, su palabra y lo que ella es, que es su voz, puede transformar nuestras vidas y guiarnos hacia el camino eterno. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor sea guiándonos en todo tiempo. Amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar gracias, Padre, por un día más de vida, Señor, porque reconocemos, Señor, que toda nuestra vida, Señor, tú la controlas, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú en el día perfecto, Señor, nos llamaste para ser hijos tuyos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú por medio de tu palabra nos guía a
a quitar todas esas manchas, Señor, y todos esos errores que podemos cometer delante de ti. Por eso te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Guíanos por el camino eterno, Padre. Guíanos porque tú eres la luz, Señor, que ilumina nuestros caminos, Señor. Tú eres como lámpara a nuestros pies, Señor, en tu palabra. Y damos gracias por ella, Señor, porque tu palabra fue dada a nosotros, Señor, por ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que enviaste a este mundo, Señor, para la redención de nuestros pecados, Señor, y luego de morir en la cruz, Señor, tú lo resucitaste, Señor. Por eso, Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tenemos entrada, Señor, a ti, Señor. Gracias por los visitantes, Señor, de tantas nacionalidades, los hermanos que se congregan fielmente cada domingo, Señor, y oramos por sus vidas, por su testimonio, Señor, también por todas las cosas que ellos tengan en sus mentes, sus planes y también sus aflicciones, Señor, para que seas tú, Señor, respondiendo en todo tiempo a todas estas plegarias, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido congregarse, Señor, para que seas tú en sus lugares de trabajo, en su convalecencia, Señor, si están enfermos, para que tú también los bendigas, Señor, donde estén. Y pedimos por los que están apartados, Señor, los hijos pródigos, porque tú eres el único que sabes, Señor, quién es hijo pródigo ciertamente, y pedimos por ellos, Señor, para que tú puedas en tu tiempo perfecto redarguir sus mentes, Señor, y convencerlos de pecado, ya que se han apartado de ti, Señor. Ponemos delante de ti todas las alabanzas, todas las oraciones, Señor. Desde ya pedimos por el predicador, nuestro pastor Ricardo, Señor, para que sea una herramienta, como siempre lo has usado, sea una herramienta útil a él, Señor, que transmite tu palabra, Señor, y que esa palabra llegue a nuestros corazones y nos transforme cada día, Señor. Que nosotros podamos ponerla por obra y no solamente ser oidores, Señor, porque de esa forma, con la palabra puesta por obra, es que podemos dar testimonio de lo que tú haces, Señor, y de que tú eres nuestro Dios, el Dios también de todos, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar con fuerza a nuestro Dios. La alabanza tiene por nombre Abre mis ojos, oh Cristo. Pidámosle a nuestro Señor que sea Él abriendo nuestra mente y que esa palabra que vamos a escuchar el día de hoy sea transformándonos y guiándonos. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derramar en tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derramar en tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Vamos a cantar Damos fuerte, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido alabarte, Señor, para Ahora seguir queremos alabarte alabarte, por Señor. medio de la Amén. alabanza de los niños. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito que mucho a Dios amó. Ese muchachito no se asustó cuando vio al gigante que a otros miedo dio. Una piedrita puso en la onda que Dios le dio. Una piedrita puso en la onda que Dios le dio. Y vueltas, 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 y vueltas, vueltas dio. La piedrita salió rodando y al gigante lo mató. Seguimos alabando al Señor. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Amén. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la lluvia comenzó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó, vinieron las lluvias y el río se desbordó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó y la casa no cayó. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó y la lluvia comenzó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó. Y la casa se cayó. Sí, bueno, sea bienvenida, que el Señor te bendiga mucho y que el Señor guíe tus pasos también. Hermanos, vamos a compartir una serie de anuncios. Bueno, ya saben que como iglesia queremos estar bien informados. Apunten a aquellos que estén interesados en alguna de estas informaciones, ¿no?, que vamos a dar. Recuerden, el culto especial de Semana Santa es el domingo 9 de abril a las 6 de la tarde. Inviten a un amigo.
aquellos que ustedes le estén predicando, para que ellos puedan ver a través de este culto de evangelismo cómo el Señor puede transformar la vida de cada uno de ellos. Recuerden, 6 de la tarde, jornada evangelística. También vamos a tener jornada en los centros de ancianos a partir del día lunes, para que estén orando por todo el coro de la iglesia, los hermanos que se animaron a ensayar y querer participar para llevar a través de la cantata con los ancianos y también compartirles un mensaje de salvación a todos estos ancianos que muchos de ellos a veces están solos ahí y no tienen ni siquiera algún tipo de visita, ningún familiar, y que sea el Señor reconfortando sus mentes y sus almas también. Recuerden, el próximo taller de predicación, 28 de abril, ya venimos hablando mucho desde hace mucho tiempo, orando también por ello. Del 28 de abril al 1 de mayo, el taller de predicación. Hay muchos hermanos que ya se han apuntado también para colaborar, también para ir como oyentes y algunos también inscritos. Que sea el Señor apoyando todo el tiempo esta obra de predicación para muchos predicadores puedan seguir aprendiendo métodos para llevar su palabra y que sea impactando a cada uno de los hermanos y hermanas que se congregan en cada una de las iglesias representadas en este taller. Oremos mucho por esto, mis hermanos. También mantente, oramos por las 14 semanas y sea que es bendición, ¿verdad? Que puedan asistir, Dios mediante, a esta actividad. Es del 19 al 21 de mayo y oremos por las hermanas que van a tomar ese viaje para que el Señor sea llevándolas con bien y trayéndolas también, pero que ellas puedan aprender mucho, ¿verdad? De la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere para sus vidas y que ellas también puedan ser de testimonio en sus hogares y más aún cuando sus esposos no son creyentes, que reconozcan que Él es nuestro Dios. La actividad de jóvenes y sea con los padres, recuerden que es en el albergue de Tegollo. Invitamos a todos los padres de jóvenes que puedan asistir. Si pueden acompañar a sus jóvenes, mucho mejor, porque de verdad que sería un grupo más concurrido, ¿no? Y así pueden también colaborar en muchas áreas para apoyar a nuestros coordinadores de jóvenes, nuestros hermanos Jesús y Ruth. Recuerden que es el 6 de mayo. ¿Me recuerdas la hora, Jesús, por favor? Ah, vale, bueno. Vale, bueno. Los padres y también los jóvenes serán informados en su debido tiempo. Seguimos orando por ellos y bueno, oremos por todos los ministerios de la iglesia. Ya ustedes en su mayoría lo conocen. Es de bendición saber que hay muchos que están activos y que también necesitamos y seguimos orando para que el Señor envíe más obreros a su obra. Una iglesia pequeña pero con bastante trabajo para el Señor y que sean más hermanos de edad comprometiéndose con su obra. A pie nuestra hermana Leonor, que pueda estar orando por todos estos ministerios antes de seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Amén. Hermano, pongámonos de pie antes de pasar el tiempo de la predicación de la palabra. Vamos a alabar a nuestro Dios. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo
Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Te amo, Señor. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te queremos dar gracias por todo, Señor. Ahora queremos poner en tus manos, Señor, al predicador, nuestro pastor Ricardo, Señor, para que seas tú utilizándolo como herramienta útil, Señor, para que todo lo que tú tengas que decirnos del día de hoy sea transformando nuestras vidas, Señor. Queremos ponerla por obra, tu palabra, Señor, reconociendo, así como dice tu palabra, Señor, que este es útil para redarguir, para instruir, Señor, para corregir, a fin de que seamos preparados, Señor, para toda buena obra, Padre. Queremos no solo ser oidores, Señor, sino hacedores de la palabra, que podamos nosotros ser reflejos, Señor. Sal y luz en este mundo, Señor, que está perdido, y que sabemos que es tu palabra, Señor, que puede transformar la vida de cada uno de nosotros, ya los creyentes, Señor, y más aún a los que están sin ti, Señor. Reconozcan ellos que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Que es tu palabra, Señor, hablada, escrita, Señor, y expuesta, la que puede, Señor, corregir y evitarnos, Señor, que nosotros podamos seguir. Y aquellos que están pecando también, Señor, apartados de Él, Señor, para acercarnos más a ti, Señor. Guíanos en todo tiempo y cuídanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a abrirlo en el capítulo 18. Las oraciones también, y especialmente las oraciones en los Evangelios y las oraciones que dijo el Señor Jesús, normalmente también iban camino a la cruz. En el Evangelio de Juan, la oración más importante y que fue tema de enseñanza de escuela bíblica de adultos los jueves, veíamos cómo la noche en que iba a ser entregado, él oró por su iglesia, él oró por sí mismo, él oró dentro de esa iglesia por sus discípulos, los apóstoles,
pero también oró por todos los que habían de creer en ellos por medio de la palabra con que él les había enseñado. Y continuando con el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que estamos leyendo en este año de parte del pastor, nos va a dar paso. No encontramos después de aquí como más oraciones así tan explícitas, tan determinantes, tan perfecta como fue la que encontramos luego ya en ese Evangelio de Juan, pero sí nos da paso, ¿vale? El Evangelio de Juan, y da paso, por así decirlo, a otro evangelista, porque nos va a situar en el lugar, porque diríamos, si leyésemos el Evangelio de Juan, pero como así no se lee la Biblia, ¿vale? Recuerde que tanto los unos como los otros se complementan. Si lo leyésemos de una manera, si nos quedáramos con solo Juan, diríamos, bueno, camino a la cruz ya no hay más oraciones. Entonces fue ahí en el aposento alto, pero sí en los otros evangelios encontramos que el Señor Jesús hizo una oración en el huerto del Getsemaní. Juan no la registra como tal, ¿no? Pero sí registra que de allí fueron a ese lugar, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a leer para luego pasar y ubicarnos en el lugar y en la oración en el huerto del Getsemaní. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 18. Recuerden que habíamos quedado en el estudio en el capítulo 17. Que habiendo dicho Jesús todas esas cosas que vimos desde los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, habiendo dicho todas esas cosas, y especialmente los jueves enfocándola en la meditación y en la enseñanza, en la oración, entonces el Señor Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Vamos a dejarlo aquí para situarnos ya antes de pasar a la situación del lugar. Recuerden que es el huerto de Getsemaní, y dice aquí que el torrente de Cedrón era una cañada u hondonada entre Jerusalén y el monte de los Olivos, la situación que allí pone, ¿vale? Ese huerto era muy conocido porque no era un lugar, si también vamos a meditar en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor ora en el huerto del Getsemaní, no era la primera vez que el Señor iba, ni era un lugar desconocido para sus discípulos y para los apóstoles en especial. Entonces, dicho esto, pues vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, y vamos a leer qué ocurre allí entre eso que está pasando en el capítulo 18, versículos del 1 al 4, y que Juan no lo relata, pero que Mateo sí lo relata, antes de que, después del versículo 5 ya, pues la compañía de soldados arrestan a Jesús, lo prenden, pero ocurrió algo antes entre ese tramo, ¿vale? Y Jesús ya venía de orar, pero vuelve a orar. Entonces eso es lo que ya registran los demás evangelistas, incluso Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a leer de Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, porque allí el Señor Jesús ora nuevamente en Getsemaní. Amén. Entonces, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es lo mismo que recoge Juan, ¿ves? Pero Mateo lo amplía. Y dijo a sus discípulos,
siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Vale? Versículo 37, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan, Jacobo y Juan, ¿vale? Se fue con ellos y comenzó a entristecerse y a angustiarse, no a un lugar muy distante de los restantes discípulos, ¿vale? Entonces les dijo, versículo 38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Quédense aquí y velen junto a mí, ¿vale? Es decir, que ya no se iba a distanciar tanto de los otros 8 o 9, qué sé yo, en la contabilidad aquí que estoy. El hecho es que eran 11, 13 fueron, 8 quedaron, 13 van con él. Judas ya no estaba porque Judas ya lo iba a entregar, ¿vale? Sabemos ahí por Juan, ¿vale? O sea, no perdamos el hilo de la historia, de lo que está ocurriendo. Pero lo más importante va a ocurrir en la oración. Vamos a centrarnos en la oración, ¿vale? Ya estamos mirando cómo se encuentra el Señor Jesús. Y eso que Él sabía, porque ya lo había dicho, la hora ha llegado, ya Él comienza a hacerlo todo ya como abiertamente, públicamente. Entonces les dice eso, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, 2 puntos. Y esta es la oración que él hace. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y a manera de pregunta, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y apartándose de nuevo, es decir, se había apartado, fue, oró, regresó, les dice lo que les dijo aquí en los versículos 39 y 40. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez. Entonces ya había orado una primera vez. Aquí nos dice el registro de la Biblia en Mateo que ora por segunda vez. Diciendo, ¿y qué es lo que ora? Dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Ya no las vuelve a registrar, pero ¿cuáles serían esas palabras? Pues ya las tenemos ahí nosotros, escritas, y lo que está escrito, escrito está como Padre mío. Y es muy importante que aun cuando nos dice allí estas mismas palabras, es muy importante para nosotros volverlas a leer nuevamente y cuantas veces haya que leerlo. Padre mío. Palabras del Señor Jesús y en oración. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La primera vez había dicho casi lo mismo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, y a manera de pregunta otra vez, de acuerdo a la traducción que tengo aquí de la Nueva Biblia de las Américas, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Y en efecto eso es lo que, siguiendo a Juan, que es lo que estábamos estudiando, es lo que ya viene a ocurrir. Bueno,
No es un estudio profundo. Hay unas enseñanzas, por supuesto, pero más que ello es una meditación bíblica que también va con el propósito, y ese es el propósito de la palabra, al ser viva y eficaz. Y dentro de lo que está ocurriendo, sabemos que esto está ocurriendo en lo que incluso hoy, en lo que se llama la Semana Santa, el mundo está recordando. Pero el mundo recuerda tantas cosas, y cuántos se están deteniendo realmente, incluso la propia iglesia del Señor, el propio pueblo del Señor, sobre la importancia de la oración, aún en el momento de la crucifixión. El hecho es que para el Señor y para todos los que están ahí, por el relato y por todo lo que hemos y sabemos, es un día intenso. Es un día con muchísima actividad, que nos suena a una frase muy típica de nosotros. Y con esto me aclaro mucho, porque no lo digo por ustedes, porque los que estamos aquí, gloria a Dios, tampoco lo digo por los que normalmente vemos y no han podido venir porque hay sus circunstancias, no. Pero el Señor es el que habla a los corazones, y de una manera universal, no solamente a esta congregación, porque tal vez es el gran pecado o el gran fallo o el gran descuido, porque aquí vemos una situación incluso de descuido, aunque no podríamos entrar a condenarlo de una manera tan categórica, porque también sus excusas tendrían, porque el hecho es que el día estaba ocurriendo con muchísima actividad, y ya había habido actividad, pero el día está empezando allí, y lo que viene va a ser con muchísima más actividad, porque la actividad viene incluso desde el inicio del ministerio, pero qué decir desde la entrada triunfal en cuanto a actividad, y en cuanto a intensidad, y en cuanto a la iglesia, porque es la iglesia, es el pueblo del Señor. Son los 12, son los discípulos, todos con ellos, todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, la noche en que iba a ser entregado, es como una frase que yo muchas veces tomo de cuando hacemos memoria en el mandato, que Pablo la utiliza en Primera de Corintios. El Señor Jesús, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, y aun cuando ya, digámoslo, y lo quiero entrecomillar, es decir, ya todo estaba preparado, como se suele decir en un refrán muy popular, el pescado estaba vendido. Pero el Señor Jesús sacó tiempo para ir a la oración. No sé cuánto tiempo, a lo mejor lo hay en medio de tanta rigurosidad y exegesis de la palabra, ¿no? Entre el tiempo que esté transcurriendo cuando el Señor en el capítulo 17 termina de orar con ellos, ha lavado los pies de sus discípulos, les ha enseñado, es decir, todo el capítulo 17 y más dentro de lo que se llama la enseñanza del Evangelio de Juan y la oración en el Evangelio de Juan. ¿Y cuánto está transcurriendo en esos 4 versículos de Juan 18, que luego ya lo recoge Mateo 26? ¿Y cuánto tiempo se habrá gastado en la oración? Tal vez no es lo más determinante, porque no lo registra con esa intensidad misma la Biblia. Lo que sí registra es que fue a orar. Y al momento en que va a orar, y aún en medio de las circunstancias y de la situación más difícil, que Él, nuestro Señor Jesucristo, enfrentaría humanamente dentro del plan maestro de nuestro Dios, que es lo que hemos testificado ahora poco, recientemente. Es decir, Jesús ya sabía que ese era el plan desde antes de la fundación del mundo. Pero humanamente, como Él ora por su discípulo amado,
y como ora por Pedro también, cuando dice, he rogado por ti porque vas a ser zarandeado. Pareciera que el Señor Jesús fuera sin sensibilidad, es decir, insensible, pero realmente quien iba a ser más sacudido iba a ser él mismo en la cruz del Calvario. En medio de las circunstancias, la necesidad de la oración. En medio de las circunstancias, el contenido de la oración. En medio de la situación, los discípulos durmiendo. En medio de la situación, es decir, dentro de la oración, la petición del Hijo, porque esa es la oración, hay una petición expresa allí. En medio de la oración también, la respuesta del Padre. Y aun cuando no se ve allí, como en otras ocasiones, se escuchó una voz desde los cielos, este es mi Hijo amado. Diríamos, entonces el Padre no dio respuesta. Claro que el Padre dio respuesta porque Jesús recibe esa respuesta y no dice, voy a hacer lo contrario, porque no, si Él hace todo tan obedientemente es porque el Padre y Él habrán hablado, como hablaron cuando dijeron, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, a imagen y semejanza. Es decir, pero no se haga mi voluntad, sino como tú, Señor, quieras, que es lo que relata la Nueva Biblia de las Américas. Y dentro de esta enseñanza, el primer elemento es el tema que hay con respecto a la oración en la humanidad y en la sociedad, creyentes y no creyentes, porque la humanidad y la sociedad también, lo entrecomillo, oran, o repiten, o rezan, o piden. Pero incluso de los creyentes, como lo corrige luego incluso Santiago, malamente, es decir, incorrectamente. Es decir, como eso que en la doctrina y en la teología de la prosperidad, pide todo lo que quieras que el Señor va a contestar y el Señor te dará todo porque tú te lo mereces todo. Pero realmente aquí estamos viendo totalmente lo contrario. Que aún el Hijo pidiendo, porque pide. No queremos utilizar el estudio para cuestionar lo que pide, porque en esto también se han jalado tremendas herejías, porque hablan de que Él se quería, y lo entrecomillo, escaquear de la cruz. Vaya herejía y vaya mala manera de interpretar y de examinar las Escrituras. Más bien vaya oportunidad del diablo para sembrar cizaña y torcer y presentar lo que no es correcto en cuanto a la palabra. Pero el mundo le presta oído y atención a eso. Incluso las corrientes religiosas, llámense como se llamen. El Señor como que lo tiene que contestar todo. E incluso me tiene que dar todo lo que yo le pida. Incluso así aparentemente pueda ser bueno. O lo pareciera. Realmente no es ese el criterio de la oración con nuestro Dios. Es como Él lo enseña aquí, en la oración, en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia de estudio que Getsemaní es un jardín o un huerto cerca de Jerusalén y que el sitio tradicional y probablemente auténtico se halla al pie del Monte de los Olivos, como en la ayuda que veíamos en el Evangelio de Juan cuando habla del torrente de Cedrón, la ubicación allí. Es decir, es un sitio real. Incluso hoy en día hacen un aproximado de que este puede ser el sitio de acuerdo a los
datos y las características que la Biblia refleja. Y que incluso la palabra Getsemaní, por el lugar, se refiere al lugar donde se prensa los olivos, es decir, donde se exprime tanto para lograr el aceite. Por eso se llama lugar de la prensa, donde se prensa el olivo para sacar el aceite puro de oliva virgen extra, como se suele decir en la denominación de origen. Pero no es casual tampoco el nombre ni el lugar, porque sí iba a ser un lugar de prensa, tanto que se iba a exprimir a lo máximo, que incluso allí en la oración, porque aun cuando Mateo no lo registra, Lucas sí llega a registrarlo. No lo voy a leer porque nos vamos yendo, pero Lucas llega a decir que llega a tener sudor como gota de sangre, o gota de sangre incluso. Y en efecto luego la corona de espinas culmina físicamente el lugar de la prensa, el lugar de Getsemaní. Pero realmente, volviendo al tema de que oramos, tratando de que se haga mis deseos, mi voluntad, lo que yo necesito, lo que yo quiero, no es así realmente con nuestro Señor. Lo veíamos capítulos iniciales, que Él nos enseñó a orar en el Sermón del Monte. Y una de las frases más importantes, todo es importante, pero una de ellas es, hágase tu voluntad. Y hasta allí diríamos, bien, qué buena enseñanza, perfecta enseñanza. Pero Jesús no se quedaba solamente con decir lo que podría hacerlo, porque es el Señor, porque es Dios, sino que lo hace todo, consumado es. Es decir, lo hace. Y cuando dijo en el capítulo 6, hágase tu voluntad, en el capítulo 26 de Mateo y en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y por donde lo miremos en los evangelios, el Señor oró repitiendo lo mismo, pero en esta vez poniéndolo en práctica. Pero pidió. Y no quiero sacar mis palabras, pero oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Los textos nos ayudan que es una forma figurativa de hablar de la copa del sufrimiento. Otros dicen que era que le estaba pidiendo no ir a morir. No realmente esa es la interpretación, porque el Señor nunca se niega a morir. Es la copa del sufrimiento. O sea, ir a morir, pero no es lo mismo ir a morir en una cruz. Y en la forma en como luego lo vemos, en cómo el Señor sufre en esa cruz y sufre camino incluso a la cruz. El juicio, incluso desde el mismo versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Y no porque le duela la traición de Judas, porque él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, sino porque todo lo que comienza a ocurrir allí. Aún el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su condición humana, se expresa en su voluntad al ser tentado en todo, porque recuerda, como dice Hebreos, para ser luego el sumo sacerdote, pero no pecando, que es la diferencia. Pues sabe de antemano también los propósitos y la voluntad del Padre. Pero lo que vemos aquí es que sí lucha en esa condición humana. Pero ¿cómo lucha el Señor? Y esa es la gran enseñanza. Orando. ¿Qué ejemplo? O sea, no detenernos. Mira, también lucha y
pero lucha orando. Entonces, que se haga tu voluntad. Y así nos enseñó a orar. Vuelvo y repito, capítulos iniciales de este Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el Sermón del Monte. Y ahora el Señor lo pone en práctica por medio de ha llegado la hora. Es decir, el momento más difícil. Pasión, crucifixión y muerte. La condición humana, si lo preguntásemos, es que nadie quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Incluso si a nosotros nos preguntáramos, ¿cómo quieres morir tú? Seamos sinceros. Señor, que yo cuando me vaya a morir, Señor, esa es mi voluntad, ¿eh? Que cuando me vaya a dormir a la cama, Señor, ya no. Pero nadie quiere morir viendo todavía el cáncer allí, que le duela. Es decir, nadie quiere sufrir humanamente hablando. Pues Él también siente lo mismo que sentimos nosotros. Y lo que está expresando allí es esa lucha humana sin dejar de ser Dios, que es el punto distintivo y el punto significativo. Pero no se vale de ser Dios, sino que por el contrario, sin dejar de ser Dios, se despojó, tomando la forma de siervo. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Mintió, diciendo que Sara no era su esposa. ¿Pero por qué miente Abraham? Por miedo al sufrimiento, por miedo a morir. Y también aquí, después, vemos a Pedro, quien llega a mentir. ¿Y por qué miente Pedro? No miente por deporte. Miente porque no quería sufrir, porque no quería morir allí. Y eso que le había dicho, por ti moriré. Pero no nos vamos a ensañar con Pedro que ese es el pecado que nos ocurre cuando predicamos de este pasaje. Pero sí estamos mirando la humanidad y aún en sus discípulos. Y Pedro le niega porque miente al decir que no conoce, incluso llega a decir a ese Galileo, así creo que es la expresión de él. Pero lo hace por miedo a morir. Pero aún así, a pesar de todo, fue valiente porque fue el único capaz de ir incluso hasta el patio del sumo sacerdote y estar allí. Los otros de pronto tuvieron más miedo porque los otros también le negaron. Y ya ni siquiera, también tuvieron miedo. Y también tenían miedo al sufrimiento. Los discípulos se esconden todos por varios y muchos días en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan capítulo 20. ¿Y por qué? Porque no quieren sufrir. Es decir, pasa de mí esta copa, eso es. Y así oró Jesús en ese momento. Pero con lo que nos tenemos también, sin dejar de decirlo, de relatarlo y de aplicar la enseñanza que nos está dando, es mirar el resultado de esa actitud de qué hizo Jesús. Hemos visto que en realidad nadie quiere sufrir ni vivir sufriendo, nadie. Yo no conozco ser humano que se levante por la mañana pidiendo que hoy me vaya con la primera prueba a las 9 de la mañana, con la segunda a la tercera. Nadie. Incluso cuando ya te llega una noticia de que el médico te dijo que tenías la próstata inflamada, pero eso te llegó, ¿vale? Y que te duele y que si no te cuidas te puede dar un cáncer y cosas, etcétera. Nadie se levanta pidiendo sufrimiento, ni tampoco deseando el sufrimiento. Sin embargo, el Señor sabía que se iba. Yo creo que ni había dormido por el relato que ocurre. Es muy significativo la forma en que Él se dirige a ellos porque está en el texto, los halla durmiendo.
y la forma en que ellos se dirigieron a él cuando él se durmió en la popa. No tienes cuidado de que perecemos y duermes, algo así fue, ¿no? Y sin embargo, él les hace con preguntas. Algunos dicen que fue ironía, no creo. Pero sí más bien exhortativamente, que es diferente. Sin embargo, el sufrir y el sufrimiento llegan. Es inevitable por la caída, por el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo caído. Es decir, nadie pide problemas, pero los problemas están allí. Pero en muchas ocasiones nos metemos o nos dejamos meter en los problemas. En el caso de Jesús, no. Los problemas ya iban a ocurrir, él lo sabía. No era el caso de Jesús, pero estaba allí para reconciliar nuestro gran problema con Dios. ¿Qué diferencia? Es decir, él se mete en ese problema por nosotros. Y ora por ese problema por nosotros. Porque fue por nosotros. Ni sufrir, ni sufrimiento, ni pruebas, ni problemas. Nadie los pide, nadie. Pero se viven y llegan. Esa es la lucha del Señor Jesús allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice la palabra. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento también es una promesa. Y Jesús no se negó a ella, aun cuando pidió: pasa de mí esta copa. Es Dios quien ve la necesidad. No podemos mirar esta oración del huerto del Getsemaní como que Dios le da la espalda a su Hijo. Por el contrario, se agrada en la respuesta de su Hijo, y el Hijo se agrada en la respuesta de su Padre. Es decir, Dios ve la necesidad, Él ve las luchas, Él ve las dificultades, Él ve las pruebas. Y el Señor nos da lo que en verdad cada uno de nosotros necesitamos, como decía el apóstol Pedro. Vemos aquí ya un Pedro evidentemente ya mayor, ya forjado, ya probado. No es el Pedro del momento. Jesús se presenta 100% hombre allí, padeciendo lo que humanamente todo ser humano padece. Tenía frío o calor, hambre, sueño, cansancio, etcétera, pero sin dejar de ser Dios y sin pecar, aun cuando toma el pecado. Se despojó para tomar la forma de siervo, y ahora lo vemos en el momento más crucial de su vida. Versículo 38, me gustaría leerlo de la Nueva Traducción Viviente, porque esta frase, a ver, la otra es afligida, pero la Nueva Traducción Viviente es así, dice: Jesús dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Es decir, su momento más crucial, angustiado y afligido. El resultado, entrega, se sujetó a la voluntad del Padre, fue obediente. Jesús como hombre se sujetó a la voluntad del Padre,
nos lo enseña en este pasaje y lo pone en práctica. Es decir, Él es el ejemplo. Como tú quieras, Señor. ¿Podemos nosotros decirlo así? Deberíamos. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Como tú quieras, Señor. Es decir, Señor, hágase tu voluntad. Cada vez que traigamos la carta de oración de nuestra iglesia, en los cultos de oración, todas las veces que vayamos en oración a Él, siempre tengamos en cuenta como lo hizo su Hijo y reconozcamos la soberanía de nuestro Dios. Se quedaron dormidos, es decir, no fueron a la oración. Y no ir a la oración puede conducirnos a la excesiva confianza en nosotros mismos. Y en los momentos más difíciles, no hacerlo es peligroso, es vital. No hacerlo entregados al Señor así nos puede pasar una factura de confusión, de dispersión, de división. Incluso, como en el ejemplo que se ve allí, no ir a la oración hace que nosotros reaccionemos en nuestras fuerzas, como Pedro, como todos ellos. E incluso actuar violentamente, porque Pedro le corta la oreja al soldado del sumo sacerdote. A Malco, dice Juan, creo que es Juan o uno de los evangelistas. E incluso no ir a la oración puede hacernos mentir por miedo, porque no hemos ido a la oración. E incluso no ir a la oración puede que nos conduzca a negar al Señor cuando estemos y entremos al lugar más complicado. Aún así, Pedro y Juan, que son apartados para el momento más, a pesar de todo, tienen la valentía de seguirle. Pero pudiendo estar atentos y despiertos con prevención, tal vez se hubieran podido evitar entrar a ese lugar peligroso. Incluso no hacerlo, ir a la oración y con todo lo que ocurra, puede generar en nosotros sentimientos de culpa como le ocurrió a Pedro. Y eso también hace doler el alma. Lloró amargamente. Muchas consecuencias negativas pueden ocurrir allí. Se pueden enumerar, pero son más las positivas a pesar de las negativas. Las negativas es que podemos descuidar la oración como la descuidaron sus discípulos. Y descuidando la oración podemos no escuchar a Jesús. Caer en una confianza extrema en nosotros mismos. Descuidarnos en la relación y en la comunión. Utilizar armas carnales para planes espirituales. Luchar en nuestras fuerzas. Terminar por pecar más aún. Negar al Señor con nuestras actitudes si ellas no están en la voluntad de Dios, y podríamos seguir enumerando muchísimas, pero gracias a Dios que el resultado es en Él, porque Él reconduce a su iglesia y ellos aprenden, ellos no se quedan allí, aprenden de la situación, como también nosotros deberíamos de aprender de ella. Son algunos elementos de la reflexión y de la meditación en la oración del Getsemaní. El hecho es que esta oración genera también acción de gracias al Señor, porque ese sufrimiento, es decir, Él se gozó con el oprobio, dice Hebreos 12, versículo 2.
que estaba puesto por él delante. El oprobio en la cruz. Esa es la copa que pedía allí en Mateo 26. Señor, pasa de mí esta copa. Pero no se la quitó el Señor. ¿Era injusto? No. Era necesario porque al tomar toda la copa, entre comillas en el sentido de, porque eso era lo que nosotros íbamos a recibir. Por eso nuestra actitud tiene que ser de adoración, de entrega, de fidelidad, de obediencia, de alabanza y de confianza siempre a nuestro Dios. Los que solemos venir mucho a las oraciones, oremos mucho por los que no vienen. ¿Vale? Pareciera que cuando lo dijéramos aquí, ¿vale? Porque a la final no escuchan cuando se hacen las exhortaciones, ¿vale? Pero el Señor es todopoderoso y hace escuchar sus exhortaciones y sus reflexiones en torno a ello. Es vital la oración, tan vital que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, siguió orando y sigue rogando. Aún sentado a la diestra del Dios Padre, es nuestro abogado defensor. A ese Dios queremos entonces encomendar la carta de oración de nuestra iglesia siempre, hasta cuando Él vuelva por nosotros. Amén. Vamos a alabar al Señor nuestro Dios. Vamos a cantarle las promesas de nuestro Señor. Gracias al Señor por su palabra. Que sea esa palabra, ¿verdad?, transformando nuestras vidas. Reconocer que el Señor vino a este mundo, fue crucificado, pero venció la cruz y fue resucitado. Y a Él lo adoramos. Siempre, todos los domingos en el culto de oración, es para Él. Igual el culto de evangelismo, hablar de Él y lo que Él hace por cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor. Como dice el título de esta canción, esta alabanza, de tal manera me amó. Luego vamos a leer una doxología y vamos a orar para despedir el culto. Amén. Su vida no
mencioné su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Hermanos, los invito a buscar rápidamente un último versículo en el libro de Romanos, capítulo 16, para leer una doxología final juntos todos. Vamos a leer el versículo 25 al 27, una doxología final que el apóstol Pablo nos comparte y tiene que ver mucho que ver con el mensaje hoy expuesto por nuestro pastor. 16, el 25 al 27 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.